a la enseñanza, de la palabra del Señor. Vamos a ir a Dios en oración, oramos. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias por la bendición de la vida, Señor. Gracias, Padre, por en tu gracia disponer de un lugar donde congregarse, Señor, donde alabarte, Señor, donde glorificar tu nombre, donde escuchar de ti, Señor, donde escuchar tu voz, tu voluntad, tu consejo. Gracias, Señor, porque eso viene de usted, Señor. Eres tan grande en amor, en misericordia, en bondad, Señor, que nos das momentos de paz, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela, guárdala, cuídala, Señor, susténtale. Tú sabes por qué pasa o está pasando cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Ayúdale, Señor. Sé misericordioso, Padre, con cada uno de nosotros. Fortalece nuestra fe, Señor. Dale paz, dale consuelo, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está batallando en algo, Señor. Yo sé que no hay nada que se te escape de las manos, Señor. Todo está desnudo y abierto delante de ti. Y también por eso, Señor, te pedimos, Señor, de tu bendición. Fortalece a tu iglesia, Señor, y sus actividades. Cada una de ellas, Señor, debe glorificar y exaltar tu nombre. Bendice la EBDB que está planeada, Señor, en el Ichante el día de mañana, inicia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des unos días buenos, Señor, donde los que piensan asistir, Señor, que obres en los corazones, Señor, que pueda haber un buen número de niños que escuchen de tu palabra. Obra en los corazones de los padres, Señor, para que pues los lleven, Señor, y de esa forma, Padre, glorificar tu nombre. Bendice a tu iglesia, bendice tu palabra, Señor, guíame, dirígeme, y que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado. Gracias, Dios, porque sé que eres soberano y nos escuchas, Señor, y estás atento a la oración de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Qué valioso es conocer, mis hermanos, las doctrinas. Son importantes, son fundamental que como cristiano conozcas las doctrinas de la palabra, las doctrinas bíblicas. La palabra doctrina viene de una palabra griega, paradosis, que quiere decir precepto, enseñanza, instrucción. Y el plan de Dios es que conozcas su palabra, la cual te habla de su persona, te habla también de sus obras, te habla de su voluntad que tiene para con todo ser humano. Y bueno, la Biblia nos enseña que hay quienes sirvieron a Dios, debieron haber escuchado la palabra, alguien les debió haber enseñado, instruido la doctrina de la palabra y no le tomaron en cuenta. No le dieron ese valor importante, un valor, algo valioso. Es decir, que pues simplemente fueron palabras para muchos. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El plan de Dios es que la palabra sea realmente una lámpara a los pies, a nuestros pies, y una lumbrera a nuestro camino. Pero ¿cómo es que la palabra nos enseña que hay quienes sí la escucharon? Alguien les enseñó, alguien les instruyó, alguien les compartió. Y a pesar de eso murieron sin Cristo. Muchos que han muerto escucharon el Evangelio.
Alguien les compartió la buena nueva y no quisieron nada. Y eso ha sido desde siempre. Que le hables a alguien del Señor, le prediques del Señor y simplemente te corta vuelta, no quiere escucharte o te escucha y no toma en cuenta al Señor. Pero lo que me llama la atención es que hay quienes no solo la escucharon, no solo la leyeron, no solo la compartieron, sino que hay quienes hicieron todo esto y a pesar de haber leído, haber cantado, no creyeron en Cristo como su Salvador personal. Simpatizaron, iban quizá a algún templo, a alguna iglesia, servían quizá en alguna iglesia, pero no tomaron en cuenta a Cristo como su Salvador personal. Y esto me lleva a que reflexionemos, a los que servimos a Dios, a los que servimos en la obra. ¿Realmente eres de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Porque la Biblia enseña unos pasajes que están interesantes porque sirvieron a Dios. Vamos un poquito a Romanos 8:16. Romanos 8:16. La doctrina de la palabra, dice Romanos 8:16, ahí si lo tienen en sus Biblias. ¿Cómo te das cuenta que eres de Dios? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que vas a ir a un reino, a un paraíso? ¿Cómo lo sabes? La Biblia enseña en Romanos 8:16, dice, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué importante es que seas hijo de Dios. Testimonio quiere decir testificar, corroborar con evidencia, confirma. El Espíritu de Dios le confirma al que es de Dios que le pertenece. ¿De qué forma? Dando testimonio. Te redarguye, te confronta, te corrige o te da paz o gozo. Te enseña, te instruye, sobre todo cuando cometes pecado. Te das cuenta que hay algo que te dijo, hey, te equivocaste, o antes de cometerlo, hey, eso está mal. Muchos fueron a una iglesia, se congregaron y se fueron sin Dios en su corazón. ¿Estás completamente seguro que eres de Dios? Me gustaría y me encantaría que si no estás seguro, esta noche salgas completamente seguro, sí, soy de Dios. Y si has estado sirviendo por muchos meses o años y hoy entiendes la palabra y te das cuenta de que no eras de Dios, no pasa nada. Pasaría más si te fueras sin Cristo en el corazón. No tomemos a la ligera la palabra, el Evangelio del Señor. El Espíritu de Dios te va a llevar a confirmar si realmente eres de Él. Muchos han jugado al cristianito nada más. Y no tomaron en serio al Señor. Mateo 7:24. Mateo 7:24.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que es de Dios, el que le pertenece a Dios, está presto a su voz. Y cuando escucha su voz, le mueve a obedecerle. Le mueve a hacer los cambios pertinentes, a corregirse, a cambiar de actitud, a cambiar de pensamientos, a cambiar algo en la vida. No podemos llegar a decir que soy cristiano y sigo viviendo igual. Y no significa que seamos perfectos, significa que hay algo que te está redarguyendo en tu corazón a obedecer la palabra. Cualquiera pues que me oye, cuando escuchas la Biblia, cuando escuchas una enseñanza, cuando escuchas una predicación, confirmas que es la palabra de Dios, la das por hecho, esa es palabra de mi Dios. Los que son de Dios reciben la palabra como viene y hacen los cambios necesarios. La toman en cuenta, la valoran y quieren obedecerla, quieren aplicarla, ponerla por obra. Y aquí la palabra hace quiere decir practicar, procurar, ejercer, ejecutar. A veces vienes a un servicio y sales diciendo, ahora sí, voy a hacer los cambios, ya no voy a practicar tal cosa. Voy a hacer estos cambios en mi vida porque entendí la palabra, comprendí la palabra, escuché la palabra y a Dios no le agrada, no le gusta lo que estoy haciendo. Pero si sales igual que como entraste, si no hay nada, no pasa nada en ti, yo te invito a que te pongas a analizar, a reflexionar, a meditar, y no pasó nada. Si sales directamente al mismo lugar, haciendo lo mismo, pensando igual, hablando igual, reaccionando igual, yo te invito a que reflexiones y medites, porque entonces no hay alguien que te esté dando testimonio de la palabra del Señor. El Espíritu de Dios da testimonio que somos de Él, que somos hijos. Pero si no pasa nada, entonces es una alerta. El que practica, el que procura, el que ejerce, el que las ejecuta. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Muchos. ¿Dónde estaban estos muchos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos en tu nombre? ¿No compartimos en tu nombre la palabra? ¿No seremos uno de esos muchos? Que tenemos una Biblia en mano, que tenemos una Biblia en casa, que la usamos en cada servicio para enseñar a alguien más. Porque muchos me dirán, no son pocos los que usaron la Biblia, los que agarraron una Biblia, los que enseñaron contenido de una Biblia, no son pocos. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Solamente usaron el nombre del Señor, el nombre, y Dios quiere
algo más. Que lo tengas en el corazón como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida, como tu pastor. Y aquí observamos que solamente usaron el nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oye, ¿cómo es posible eso? Sí, ¿dónde? Lo más probable es que en algunos templos. Estuvieron ahí escuchando la palabra, escuchando el mensaje. Pero nada más se quedaron en escuchar. Por eso la palabra dice el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Cómo? ¿Cómo no me conociste, Señor? Si en cada servicio estaba ahí, te cantaba, estaba ahí sirviendo. No es lo mismo tener a Cristo en el corazón y amar a Dios que amar su obra. Hay tanta gente apasionada en la obra de Dios y hace muchas cosas. Es de los primeros que se apunta y quiere hacer algo en la obra de Dios, pero no quiere nada con el dueño de la obra. Apartaos de mí. Apartado viene de una palabra griega, apojoreo, alejarse. Aléjate. Pero aquí viene algo aparte de esta palabra de apartados, que quiere decir alejarse. Aléjense de mí. Dice, aléjense. La palabra hacedores quiere decir dedicado. Dedicado a cometer, negociar, obrar, practicar. Y aquí dice, aléjense de mí. Hacedores de maldad, dedicados a la maldad, cometen maldad, negocian en la maldad, obran con maldad, practican con maldad y a pesar de esa maldad usan mi nombre. Hay maldad en el corazón. Oye, ¿cómo es posible eso? Sí. Hay gente que va a usar una Biblia y está lleno de maldad, de maldad, de maldad. No se arrepiente, no se aparta, no cambia y enseña la palabra. Está dedicado a la maldad. ¿No nos estará hablando el Señor ahorita? Decía, oye, sí es cierto. Estoy sirviendo en la obra, pero allá en mi casa, allá afuera, hago una serie de cosas malas. ¿No me estará hablando? ¿No nos estará hablando? Y aquí es una exhortación que nos hace el Señor. Maldad, anomía, que quiere decir ilegalidad, violación a la ley de Dios. Impiedad, infracción a la ley de Dios, iniquidad, transgresión. Usan el nombre de Dios, pero infringen su ley. Y eso me habla de gente en la obra de Dios. Pero su corazón está alejado de Dios, infringiendo la ley, violando la ley de Dios, cometiendo impiedad, transgresión. Y a los ojos de los hombres podemos llegar a actuar de esa forma, sí, pero ¿qué tal a los ojos penetrantes de Cristo? Pues todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y Dios sabe quién es trigo y sabe quién es cizaña, quién es hijo y quién no. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, ¿para qué esperar que venga el juicio de Dios o que estés delante de Dios?
y te diga: Dios, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué no hoy tomar una decisión seria por el Señor? ¿Por qué esperar más tiempo? Servían a Dios, pero estaban alejados de Dios, apartados de Dios, distantes de Dios, porque no fueron sinceros. Nada les redarguía, pues no tenían el Espíritu de Dios. ¿A ti te redarguye algo antes de cometer un pecado? ¿Hay algo que te está diciendo: hey, eso está mal? Y te está diciendo el Espíritu, la palabra, te hace recordar la palabra, lo que ya conoces, lo que ya sabes, cómo es Dios maravilloso. Todo lo que hemos escuchado de la Biblia, cuando está ahí la tentación, Dios te recuerda su palabra. Los textos, esto no, esto no, esto no. En cualquier área que estés, Dios te va a recordar, porque hay un espíritu, su espíritu está dentro de ti y nos va a recordar. Muchos servidores no entrarán al reino de Dios, porque amaban más el servir en la obra que al mismo Dios soberano, más que la persona de Jesús, más que la vida de Jesús. No les interesó su palabra, la cual habló muchas veces. Oye, el tema central de la Biblia es Cristo, y no te gusta leer la Biblia y me dices que eres cristiano. Y aquí hay un problema. La palabra cristiano viene de la palabra Cristo, y Cristo es el tema central de la Biblia. Y si no está la Biblia, o no la disfrutas, no te deleitas, no te gozas, no la estudias, no la lees, no la escudriñas, no te gozas en ello, entonces aquí hay algo raro. Doctrina, la doctrina de Dios, el precepto, la enseñanza, la instrucción, Dios espera que la tomes en cuenta, que la valores, que cada vez que hable la consideres, que no solamente sea un hablar, solo un escuchar, no, que salgas con una mentalidad diferente, que salgamos con una mentalidad diferente, anhelando obedecerle, procurando obedecerle, esforzándonos en obedecerle. Y es algo sorprendente. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Porque observe nada más la magnitud de lo que va a suceder. Tenemos al Espíritu Santo que convence de pecado. Tenemos la Biblia, la herramienta principal que Dios usa. La verdad. Vamos por favor a la carta, segunda carta a los Tesalonicenses. ¿Cómo es que la gente creerá más a la mentira que a la verdad? Más a la mentira. Segunda a los Tesalonicenses 2:8. Dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo que sigue. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo están las cosas
Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por los suyos, se van a quedar gran cantidad de personas que escucharon la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios estuvo obrando en ese momento que escucharon y no le creyeron. Y no le creyeron, pero es interesante cómo es cuando Cristo venga por su iglesia y esté el anticristo, versículo 8, Él les hablará mentiras, hará grandes señales y prodigios por obra de Satanás, y a Él sí le van a creer. Y no me espanta esto porque hoy en día hay tanta gente creyendo tantas mentiras del diablo. Si hoy que está el Espíritu de Dios, hoy que tenemos la Biblia y no ha sido desechada como lo veíamos hace 8 días, que se va a deshacer todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Si hoy que tenemos la verdad, que tenemos al Espíritu, no creen. En el tiempo de la gran tribulación y gran tribulación, ahí le van a creer al anticristo. Le daré lectura al 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A él sí le van a creer, al anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuándo? En la batalla del Armagedón. Al terminar casi los 7 años de la gran tribulación, Jesús viene a hacer juicio a las naciones. Vamos por favor, Apocalipsis 19:11. Él viene a matar. Recordemos que el anticristo va a ser una persona donde Satanás le dará el poder para hacer señales. Será un líder mundial, el quien trastornará al mundo entero engañándole. Y miren qué dice Apocalipsis cuando habla de que el Señor vendrá con el espíritu de su boca y le destruirá con el resplandor de su venida. 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Este es el caballo, aquí se refiere a Jesús. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y esto me recuerda a Juan 1:14. Aquí deje que se mantenga esta lectura. Juan 1:14. Yo creo que más de alguno ya se sabe este texto, pero aquí dice el Verbo de Dios. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es Cristo. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Vamos nuevamente a Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. Denle lectura a todos, dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo que sigue. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, que fueron engañados por el diablo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba, ¿qué? Les engañó, les apartó, les creer mentiras. De tal manera que cuando Cristo venga a hacer juicio a las naciones, se levantarán en guerra contra el mismo Señor y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. A ella sí le van a creer. ¿Cómo es posible esto que en este tiempo no creen la verdad? Pero ¿qué tal a la bestia? El anticristo va a tener poder de hacer algunas obras y será como será un líder mundial. Los va a asombrar, los va a dejar perplejos. Los va a dejar más perplejo la obra del anticristo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No se van a acordar de ello. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No creyeron a la verdad. Ahora, analice lo siguiente. Es gente que va a pasar a la tribulación y gran tribulación. Gente adulta. Gente que tiene discernimiento. Porque son 7 años. Los que nazcan en ese tiempo, 7 años, pues van a estar pequeños, ¿no? Esta gente que pasa a la tribulación y gran tribulación, que escucharon, ojo, aquí viene algo interesante. El anticristo les va a hablar, pero también antes de que Cristo venga, muchos les hablaron. Y van a ponerlo a la mesa y van a creer más lo que el anticristo les diga en ese momento que lo que alguien les predicó en este tiempo. Le van a dar más peso. Por eso delante del Señor no hay quien no haya escuchado, no habrá alguien que no haya escuchado el Evangelio. Porque todos un día delante del Señor estaremos arrodillados, buenos y malos, y nadie le podrá decir a Dios: yo nunca escuché de ti. Satanás conquistará el corazón de todo aquel que no quiere nada con Dios en esta vida. En este tiempo lo va a conquistar de aquel lado. Solo unos pocos van a
van a tomar el consejo, van a tomar en cuenta lo que escucharon hoy. Y van a morir, los van a matar, los van a decapitar, pero no crean que son muchos. Volvemos por favor a la carta a los tesalonicenses. Por no querer escuchar la doctrina de Dios, la palabra de Dios, el Señor hará juicio y los va a atravesar. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento, es decir, vendrá, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Tú háblale de Cristo a la gente, tú háblale. Probablemente sea lo único que recuerde de la palabra de verdad, porque se va a echar abajo todo lo que le rinde culto a Dios, y tus palabras posiblemente sea lo último que recuerde de la verdad, porque será rodeado de tanto engaño y mentira. Pues Satanás va a estar en todo su esplendor. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuándo? En este tiempo. Háblale de Cristo a la gente. Dile, oye, mira, Cristo viene por la iglesia. Si yo me voy, va a surgir un líder mundial que va a hacer señales y prodigios, que aparentemente va a traer paz al mundo entero por 3 años y medio. Y va a hacer un pacto con Israel, y después de 3 años y medio se va a levantar contra Israel y habrá tanta maldad. Pero háblales, que lo sepan, que lo escuchen. ¿Por qué? Porque los va a querer engañar, y a muchos los engañará. Deben de saber de este personaje la importancia de hablar del Señor. Dice una versión, este mismo texto: se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Los que hoy niegan a Cristo, los que no quieren nada con Cristo. Ahí vemos la inauguración de los Juegos Olímpicos, haciendo burla. Qué bueno, sería bueno que escuchen la palabra, escuchen el mensaje de Dios, que alguien les siga predicando, que alguien les siga enseñando, que a pesar de su maldad, si se arrepienten de todo corazón, Cristo los perdona, y es bueno seguir predicando a pesar de la maldad que surja, donde quiera que la haya. Hablemos de la palabra del Señor. Quizá alguno diga, bueno, ya me hablaron mucho del Señor, voy a tomarlo en cuenta. Así que, mis hermanos, qué importante es escuchar, asegurar primero que nada nuestra vida en Cristo, que tengas a Cristo en tu corazón, que tengas a Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Y si así, en tu rebeldía, después de haber escuchado esta enseñanza, si Cristo viniera pronto y te quedas, no te dejes engañar y no te dejes marcar por la bestia, por el número 666, no te dejes marcar. Porque hasta ahí terminó tu vida. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira. Pues ya el Espíritu de Dios no va a estar. Aquí habla de lo que Dios va a estar permitiendo, que Satanás opere. Y recuerden que es el padre de la mentira. No habla verdad, pues no hay verdad en él. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Porque hoy, escuchando la verdad, escuchando su palabra, escuchando su enseñanza, escuchando su doctrina, no creen. Dios va a permitir eso, que Satanás opere por 7 años. Versículo, por favor, 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios viene con un juicio y esa es la batalla del Armagedón. Casi a finales de los 7 años, Dios hace juicio por cómo trataron a su pueblo Israel y guarda a su pueblo, a los que se arrepintieron y creyeron que realmente Jesús, el que vino hace 2000 años, era el Cristo. Y Dios guarda a su pueblo. Pero los que no quisieron nada con él, ahí Dios hace un juicio. Versículo 13. Así que, mi hermano, pero nosotros, Pablo se refiere a sí mismo y los que estaban con él, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes. Ojo, aquí le está hablando Pablo a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica, y les dice que da gracias a Dios respecto a ellos, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La carta es dirigida a la iglesia de Tesalónica, a una congregación. El plan de Dios es salvar a la persona pecadora desde el principio. Y no es como que Dios tenía ya a alguien elegido, sino echaríamos por tierra la doctrina de la gracia. No, nadie merece ser salvo, por cuanto todos somos pecadores. Les está diciendo Pablo, el plan de la iglesia, el haber elegido el plan de la iglesia, que era la iglesia de Tesalónica, no era nuevo. Ese misterio le fue revelado a Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. La iglesia estaba dentro de los planes de Dios y no quiere que ninguno perezca, y eso nos habla de que Dios no tiene elegidos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos de todas las generaciones procedan al arrepentimiento. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios por medio de Cristo le da la bendición a todo aquel que cree en él para que sea salvo. Efesios 1:4 habla también en relación a la iglesia. Según nos escogió en él antes de la ¿qué? De la fundación del mundo. Ahí le habla Pablo a la iglesia de Éfeso. Yo no puedo tomar un versículo, lo está refiriendo a una iglesia en específico, a la iglesia de Éfeso, y allá lo hace a la iglesia de Tesalónica, dando a entender que el plan de Dios de la iglesia es desde la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. El Señor ya estaba, la iglesia, en sus planes. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Mientras tanto, a seguir predicando, porque el plan de Dios no es que
la gente se pierda o que pase la tribulación y gran tribulación. El plan de Dios es que procedan al arrepentimiento. Así que, hermanos, qué importante es tomar en cuenta la doctrina de la palabra, considerarla, valorarla y predicarla, hermano. Y ese es el punto en esta tarde. Volvemos, por favor, a Tesalonicenses. Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, ¿dónde estaba? Versículo 10, 11. El que sigue, por favor. 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación somos santificados por el Espíritu de Dios y la fe en la verdad. Cristo es la verdad, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué viene en el versículo 15. ¿Cuál es el plan de Dios? Así que, mis hermanitos, ¿cómo debemos de estar? Firmes y retener la doctrina, reténganla, guárdenla, predíquenla, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra, cuando Pablo les exhorta a estar firmes, quiere decir, firmes viene de una palabra griega, esteco, que quiere decir estar estacionario, y estar estacionario quiere decir que estés fijo, definitivo, permanente, persistente, invariable, que nada y nadie te haga cambiar de pensamiento de lo que has recibido de la palabra. Dios quiere que estés firme, esteco, perseverar, estar en pie, firmes en la fe, que nada te haga. Mira, el diablo te va a querer zarandear, mover, no. Yo sé en quién he creído. Amén. Firmes en el Señor, aferrados al Señor, a su palabra. Que nadie te haga cambiar de pensamiento de lo que has creído, de lo que has escuchado. Y le agrega aquí el apóstol Pablo, estar firmes y retener la doctrina, reténganla, guárdenla. Viene de otra palabra griega, krateo, que quiere decir agarrar, echar mano, guardar. Abrácenla, aférrense, tómenla, reténganla. Ah, qué buen consejo del Señor, hermoso. Firmes en lo que hemos aprendido, mis hermanos. Amén. Agarra convicción. No vengas aquí en lo emocional. No venimos a proyectarte emociones. Que agarres la palabra del Señor. Que tengas convicción en la doctrina. Que te aferres, que la abraces, que la obedezcas, que la consideres, que la tomes en cuenta. Y si eso pasa en nuestra vida, versículo 16... Y el mismo Señor, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra y obra. El plan de Dios es confirmarte. Seguirte confirmante. Hay una versión que dice,
Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Amén. El apóstol Pablo está anhelando, está orando también, esperando que Dios les conforte y les fortalezca en todo lo que Dios les ha prometido. Hermanos, espero en el Señor que la palabra sea de bendición, valórala, tómala en cuenta, recuerda, permanece en la palabra, en la doctrina del Señor y nada te haga mover. Ahorita están saliendo cada doctrina, que la prosperidad, que la abundancia, que tantas cosas, hermano. Tú agarra la palabra del Señor y aférrate a ella. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a obedecerla, a tomarla en cuenta, Señor, a darle ese valor importante, eso valioso, Señor, que es tu palabra, que sea verdaderamente lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ayúdanos a no despreciarla, no desecharla, Señor, sino al contrario, a estar firmes, Señor, a estar siempre, Padre, con convicción de lo que nos has enseñado. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos a estar firmes, fijos, estables, Señor, que nada y nadie nos haga mover. Hay muchas corrientes doctrinales, Señor, que, Padre, el enemigo ya empezó a trabajar desde hace mucho para desviar, para apartar, y sobre todo con el propósito, Señor, de que muchos entren en la apostasía. Señor, ayúdanos a tener el discernimiento espiritual y a predicar la palabra, Señor, para que los hermanos, Padre, que van empezando, nada los haga cambiar, Señor, sino que sigan firmes en tu palabra. Bendícenos, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.